Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de texto con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vives fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Es una bendición estar con ustedes nuevamente y poderles compartir la palabra de Dios. Les saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios. Y para nosotros es un privilegio de parte de Dios poder compartirle en esta hora las buenas nuevas de salvación. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios cumple todas y cada una de sus promesas para nuestra vida. Dios cumple sus promesas. Y usted dirá, pastor, ¿hay promesa de Dios para mi vida? ¿Hay promesa de Dios para mi familia? ¿Hay promesa de Dios para mis hijos? Claro que sí hay promesa de Dios para ti. Claro que sí hay promesa de Dios para los tuyos. Claro que sí hay promesa de Dios para el llamado que Dios te ha dicho. Dios no es un mentiroso. Dios, cuando habla, Dios, hermanos, cumple su promesa. Dios cumple la promesa que Él ha dicho. Lo que sale de su boca es verdad. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida y son verdad. Las palabras de nuestro Dios no son mentiras. Las palabras de nuestro Dios no son ilusiones, no es una fantasía, no es un cuento de hadas. La palabra de Dios es real, y ese Dios real se quiere manifestar en tu vida. Ese Dios real quiere manifestarse en tu casa, quiere manifestarse en los tuyos. Y yo quiero animarte en esta hora que entiendas que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y mientras estamos compartiendo esta palabra, usted puede mandar sus mensajes de texto. Usted puede también marcar, llamar, y nosotros vamos a estar orando, nosotros vamos a estar intercediendo, nosotros vamos a estar creyéndole a Dios en esta hora que Dios va a obrar un milagro sobrenatural, que Dios va a obrar en tu vida, que mientras nosotros compartimos, como dice la palabra, Dios va a estar extendiendo su mano, haciendo señales, haciendo milagros, tocando tu vida, tocando tu cuerpo, levantándote, animándote. Dios va a estar obrando ese milagro a favor de tu vida. Yo quiero llevarlo al libro de Génesis, al capítulo 21, en el verso 1. Dice la palabra: visitó Jehová a Sara como había dicho. La primera parte dice que visitó Jehová a Sara como había dicho. Hace años atrás Dios le había dado una promesa a Sara. Dios le había dado una promesa a Abraham, y Dios había dicho y había determinado, dice, en el tiempo señalado yo voy a visitar a Sara, en el tiempo señalado yo voy a visitarlos y yo voy a hacer lo que yo les he dicho. La promesa que Dios les he dado la voy a cumplir. Pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. Quizás algunas personas dijeron, pues la verdad no miramos nada, pues la verdad ya Abraham está envejeciendo, Sara está envejeciendo, esto está un poquito complicado. Cada año que iba pasando, las cosas quizás se iban poniendo para la gente que estaba a su alrededor, se iba poniendo un poquito difícil. ¿Por qué? Porque para el ser humano hay cosas que son difíciles, hay cosas que son imposibles, pero lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para la sociedad, lo que es imposible para los médicos, lo que es imposible quizás para un abogado, lo que es imposible para un cirujano,
esas cosas imposibles son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios y todas las cosas son posibles para los que creen en Dios y los que creen en sus promesas. Habrá alguien en esta hora que dirá: pastor, yo me quiero levantar en esta hora y creer que Dios va a cumplir su propósito en mi vida, que Dios va a cumplir su propósito en mi familia, que Dios va a cumplir su propósito en mi hogar, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos. Dios va a cumplir ese propósito en la economía. Dios va a cumplir ese propósito en las cosas que hoy me están sucediendo y las cuales hoy me están pasando. Y yo quiero decirte, claro que Dios va a cumplir ese propósito, claro que Dios va a obrar ese milagro a favor de tu vida. Dice la palabra que visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Génesis capítulo 21 en el verso 1 dice que Dios visitó a Sara en el tiempo señalado, en ese kairos de Dios, en ese tiempo perfecto, no en el tiempo de Sara, no en el tiempo de Abraham, no cuando la gente quería, no cuando las cosas estaban ya listas para darse, cuando era el momento en lo natural, no, sino que fue visitada en el tiempo de Dios. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que nosotros vamos al libro de Hebreos, y yo quiero llevarle al libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 11 dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Dice la palabra que la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Yo quiero decirle algo: Sara fue visitada por Dios. Y esa visitación que Dios le hizo a Sara le dio la fuerza para que ella pudiera concebir. Y escuche bien esto: Sara no solamente era estéril, sino que ya Sara era una mujer que ya se le había pasado la costumbre de la mujer. Y lo mismo le sucedía a Abraham. Ya eran personas de edad muy avanzada. El pronóstico era quizás 99.9, 0 posibilidades para que Sara quedara embarazada. Pero había una promesa de Dios para la vida de Sara. Había una promesa de Dios para este hogar. Había una promesa de Dios para este matrimonio. Había una promesa de Dios para la vida de esta familia. Y Dios había dicho que en el tiempo señalado Dios iba a visitar a Sara. ¿Y qué es lo que sucede? Sara es visitada por Dios. Dios le da fuerza. La esterilidad en aquella mujer, ese vientre que no podía concebir, ese vientre, ¿cuántas veces habrá intentado Abraham? Escuche bien esto: ¿cuántas veces habrá intentado Abraham y Sara que Sara quedase embarazada? Y no sucedió absolutamente nada. Quizás usted me dice: pastor, he intentado tantas veces levantar mi vida, he intentado tantas veces levantar este matrimonio, he intentado tantas veces poder salvar mi hogar, poder ayudar la vida de mis hijos, he intentado tantas veces levantar este negocio, esta empresa, he intentado tantas veces, pastores, sacar adelante el ministerio, el llamado que Dios me ha hecho. Pero yo quiero decirte una cosa: ¿cuántas veces Abraham y Sara lo intentaron por meses y por años y nada había sucedido? Pero yo quiero decirte una cosa: había una promesa de Dios, había una promesa de Dios, y esa promesa tenía una fecha, esa promesa tenía una hora, esa promesa de Dios tenía un momento, y ese momento, la esterilidad, el problema que se había levantado en la vida de Sara, se tenía que hacer un lado. Yo vengo a decirle hoy a aquellos que tienen problemas en su matrimonio, aquellos que están orando por la vida de su esposo, que están orando por la vida de su esposa, aquellos que están orando por sus hijos: hay un tiempo, hay una hora, hay un segundo, hay un momento de la visitación de Dios. Y cuando esa visitación venga de Dios a la vida de tu pareja, esa persona va a ser transformada por el poder de Dios. Esa persona va a conocer al Cristo resucitado. Esa persona, yo quiero decirle en esta hora, esposas que están orando por sus esposos, que dicen: pastor, mi esposo toma, mi esposo se droga, mi esposo no quiere nada con Dios, mi esposo anda ahí en la calle. Yo quiero decirte: hay una hora, hay un momento, hay un tiempo para que tu esposo sea tocado por Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir confiando en Dios, tienes que creer que el poder de Dios va a venir sobre la vida de tu pareja y que tu pareja va a ser visitada por Dios. Dice la palabra que la misma Sara, siendo estéril, y ya el tiempo se le había pasado, ahí como dicen algunos, ya el tren, pastor, se le pasó.
Ya no se pudo subir al tren. Pero yo quiero decirte que no pasó el tren por donde Sara estaba. Pasó el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Pasó el Dios Todopoderoso diciendo: un momentito, aquí nomás me voy a detener porque aquí va a suceder un milagro. Dios visitó a Sara. ¿Cuántas mujeres o cuántas familias en ese momento estaban necesitadas de un milagro? Pero ese era el momento de Sara. Ese era el tiempo de este hogar. Ese era el tiempo de esta familia. Hay un tiempo de Dios. Hay una hora de Dios para tu casa. Hay una hora de Dios para la vida de tu pareja. Hay una hora de Dios para la vida de tu esposo, de tu hijo. Hay un tiempo de Dios para esa necesidad que has estado clamando. Hay una hora, y cuando esa hora llegue, cuando ese momento llegue, yo quiero decirte, sea cáncer, sea leucemia, sea lo que se haya levantado en la vida de tu familia, eso va a tener que retroceder y eso se va a tener que correr, porque cuando Dios visita, déjame decirte una cosa, los demonios tienen que huir, los demonios tienen que correr, porque Dios quiere visitar tu casa para que el poder de Dios se pueda manifestar a tu vida. Cualquier cosa que esté sucediendo, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, hay una hora de la visitación de Dios para esa petición. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dice la palabra, y dio a luz. Lo que era imposible para Sara y para Abraham fue posible para Dios. Pero dice más adelante, dice en el verso 11 del capítulo 11 de Hebreos, dice: y aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó que era fiel Dios que lo había prometido. Dios le había prometido que en el tiempo señalado, en la hora señalada, algo iba a suceder a favor de esta familia. Yo quiero decirle a usted en esta hora, Dios cumplió esa promesa. Y como dice Génesis capítulo 21, verso 1 y verso 2, dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aleluya. En el tiempo que Dios le había dicho. Dice Génesis 21:2, en el tiempo en que Dios le había dicho. No era en el tiempo de Abraham, no era en el tiempo de Sara, no era en el tiempo de su pariente, no era cuando la familia quería, no era cuando el suegro o la suegra quería, no es cuando el pastor o la pastora querían, o cuando los hermanos querían. Era en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo señalado de Dios. Déjame decirte una cosa, hay un tiempo señalado de Dios para tu vida. No tienes necesidad de estar desesperado o desesperada. No tienes que tener necesidad de estar desilusionado o triste o agobiado o pensando cuándo va a suceder o cuándo va a pasar. Hay un tiempo de Dios señalado para tu vida. Hay un tiempo de Dios señalado para esa petición y esa necesidad que tú le has presentado a Dios. No es cuando yo quiero, es cuando el Señor quiere. Es en el momento de Dios. Y el momento de Dios es lo mejor. ¿Por qué? Porque en el momento de Dios es el momento en que Dios visita, en que Dios viene a visitar esa casa y Dios viene a cumplir esa promesa. Yo quiero decirle en esta hora a alguien, Dios le está tocando la puerta en esta hora, en esta hora. A alguien, a Dios le está tocando la puerta. A alguien Dios le está tocando la puerta y le está diciendo: ábreme la puerta, porque el tiempo señalado ha llegado. El tiempo de Dios ha llegado. El momento de Dios para tu vida ha llegado. Yo sé que hay personas en este momento que han estado esperando el tiempo de Dios. Las puertas se te abren. Las puertas se te abren. Las conexiones divinas comenzarán a darse. En los próximos días tú vas a ver algo sobrenatural y vas a ver con tus ojos lo que Dios en algún momento Dios te prometió. Quizás algunos te pueden decir: no va a suceder nada, no va a pasar nada. Y no miras cómo estás. ¿Cómo crees tú que vas a sacar adelante tu negocio? Si hay personas que me están viendo en este momento que tienen negocio, que tienen sus compañías o empresas y tienes una crisis financiera y quizás lo que estás oyendo a tu alrededor es:
que vas a perder tu negocio, vas a perder todo lo que tienes, vas a perder tu casa, vas a perder tu carro, que va a suceder esto. Déjame decirte una cosa, deja de estar escuchando eso y comienza a escuchar a Dios, porque Dios te está diciendo en esta hora: hijo, hija, hay un tiempo señalado para ti, y aunque en este momento tengas una necesidad, aunque en este momento quizás estás en el suelo, quizás en este momento no tienes ni muebles, quizás los muebles te los llevaron, quizás el carro te lo quitaron, quizás estás a punto de perder tu casa o ya la perdiste, yo quiero decirte en esta hora, hay un tiempo de Dios señalado para tu vida, y ese tiempo señalado de Dios para tu vida va a ser esa visitación que Dios te va a hacer. Qué lindo que Dios venga y te toque la puerta y te diga: hijo, hija, Sara, este es el tiempo. Lo que yo te había dicho hace unos años atrás, he venido a cumplir lo que yo te dije. He venido a cumplirte lo que un día yo les prometí, y Dios lo cumplió. Y dice la palabra que Dios le dio ese hijo a Abraham en el tiempo que Dios lo había dicho. Hay un tiempo que Dios ha dicho, y ese tiempo va a llegar, ese tiempo va a venir. Pero mientras ese tiempo viene, yo tengo que estar esperando, creyendo que en cualquier momento Dios va a obrar ese milagro extraordinario. Una madre le creyó a Dios. Una madre que miraba a su hijo perdido en las drogas, perdido en el alcohol. Aquel jovencito que en algún momento de su vida estaba tan consagrado a Dios, tan consagrado a buscar al Señor, tan consagrado a las cosas de Dios, en un momento el enemigo lo comenzó a engañar, y aquel jovencito comenzó a caminar en un camino que no era el camino que Dios le había trazado. Cuando menos esperó, aquel joven comenzó a caer en los vicios de la droga, el alcohol, comenzó a vivir esa vida como la vive el mundo, pensando que esa era la felicidad, pensando que eso era la verdadera paz, y queriendo llenar ese vacío en su corazón con todo lo que el mundo le estaba ofreciendo. Pero mientras ese hijo estaba perdido, mientras ese hijo estaba ensuciándose con todo lo que el mundo le estaba ofreciendo, aquella madre había recibido una promesa de Dios. Unos misioneros habían llegado a la casa de ella, y estos misioneros que habían llegado a la casa de ella le fueron a decir que Dios les daba un mensaje, y que el mensaje era que cada uno de sus hijos iban a servir al Señor, que cada uno de sus hijos iban a ir a predicar las palabras a las naciones, que iban a ser misioneros, que iban a ser enviados de Dios a otros pueblos, y que iban a llevar las buenas nuevas de salvación, y que algo iba a suceder en toda su descendencia, en sus nietos, en sus nietas, en su familia. Y aquella mujer le creyó a Dios, y a pesar de que lo que sus ojos estaban viendo, aquella mujer, aquella madre seguía orando, seguía clamando, y le decían: tu hijo es un drogadicto, tu hijo se va a morir, para tu hijo ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya no hay salida. Pero aquella mujer seguía creyéndole a Dios, seguía creyendo y esperando el tiempo señalado de Dios. Había un tiempo señalado, había un tiempo de Dios que iba a venir para la vida de aquel joven. Y aquel joven decía: yo ya no quiero nada con Dios, yo ya no quiero acercarme a Dios, yo quiero vivir mi vida como yo quiero vivirla. Y esa era la barrera que aquel hombre había puesto. No quería absolutamente nada con Dios. Pero aquella madre seguía orando. Cuando su hijo llegaba durante las madrugadas a la casa, aquella madre se levantaba, y cuando su hijo ya estaba dormido, aquella madre venía, agarraba aceite y venía y comenzaba a ungir aquel muchacho, comenzaba a orar en la vida de él. Y cuando aquel muchacho se levantaba por las mañanas, se miraba que estaba como con aceite en su frente, aún su ropa, sus zapatos con aceite, y él sabía que su madre seguía creyendo, que su madre seguía orando, intercediendo, a pesar de que él se encontraba perdido, enredado en las drogas, en el alcohol, con una sentencia de muerte, con una sentencia a morir en cualquier momento. Pero aquella mujer seguía creyendo y seguía orando que Dios iba a obrar ese milagro en el tiempo señalado por parte de Dios. Pero déjeme decirle que aquella mujer recibió esa promesa de parte de Dios, que Dios iba a tocar ese hijo, que Dios lo iba a libertar, y que Dios iba a hacer de ese hombre un hombre de Dios que iba a predicar la palabra del Señor. Y aquella madre le siguió clamando al Señor,
y aquella madre siguió creyéndole a Dios. Pero sucedió un día que esa madre enfermó y fue llevada de urgencia a cuidados intensivos al hospital. Las horas estaban contadas, los minutos estaban contados. En cualquier momento aquella madre que había estado orando por aquel hijo, que había estado clamando por aquel hijo, en cualquier momento esa madre iba a partir para estar toda la eternidad con el Señor. Pero aquel hijo que en algún momento había dicho que no quería nada con Dios, aquel hijo vino y fue ahí donde se encontraba su madre. Y entró a aquella sala donde su madre estaba con los aparatos y todo. Y aquel muchacho no entendía lo que estaba sucediendo. Tenía tantas preguntas, pero una de las cosas que más le dolía en su corazón era que durante quizás meses este muchacho había estado alejado de su madre. Pero en ese momento lo que comenzó a suceder fue que al entrar en aquella habitación, aunque su madre estuviera ahí en ese estado, algo comenzó a suceder en la vida de aquel muchacho, que aquel muchacho se acercó donde su madre clínicamente no le podía oír, clínicamente no podía escucharle, pero algo sucedió en esa sala. Aquel muchacho se acercó, su hijo se acercó a su oído y le dijo: madre, yo quiero decirte que yo soy tu hijo mayor y que yo sé que ando perdido, sé que me he extraviado y sé que le he dado la espalda a Dios, pero yo quiero decirte, madre, que yo le voy a entregar mi vida al Señor. Yo voy a ser ese hombre de Dios, voy a ser ese predicador. Cuando aquella mujer comenzó a escuchar las palabras de aquel hijo, aquella mujer, Dios le abrió los oídos y ella comenzó a llorar. Los médicos no entendían cómo era que esta mujer pudiera estar escuchando, pero algo sí estoy 100% seguro, que Dios abrió los oídos de aquella madre para que Dios, diciéndole: yo te lo dije, yo te había dado una promesa, aunque tú vas a estar conmigo ya para toda la eternidad, esa promesa se va a cumplir en la vida de tu hijo, esa promesa se va a cumplir en la vida de él, y ese muchacho me va a servir todos los días de su vida. Y aquella madre partió con el Señor, y aquel hombre comenzó entonces ese camino de la restauración, ese camino de poder buscar a Dios. Pero al mismo tiempo el diablo se había levantado, para matarlo, para destruirlo y para liquidarlo completamente y destruir una promesa que no era la promesa de un hombre, sino era la promesa de Dios. Aunque aquella madre ya había partido con el Señor, aquella madre había orado, aquella madre había clamado, aquella madre había intercedido y le había creído a Dios que Dios iba a obrar ese milagro sobrenatural a la vida de su hijo. 6 meses después, aquel hijo que estaba perdido, aquel hijo que estaba hundido en las drogas y en el alcohol, aquel hijo tuvo un infarto de una sobredosis de cocaína, y esa sobredosis era la suficientemente fuerte para matarlo completamente. Pero como había una promesa de Dios, como había una oración que se había levantado, aquel hijo tenía una protección, aquel hijo había sido marcado por Dios, había habido una mujer que se había levantado y que le había creído a Dios a pesar de la circunstancia, a pesar que ya no estoy aquí, pero Dios había prometido que Dios iba a cumplir esa promesa, y Dios tocó el corazón de aquel hombre, y aquel hombre cayó rendido ante los pies del Señor. No fue en una iglesia, no fue en una campaña evangelística, no fue viendo un programa en la televisión, ahí mismo en su casa cayó de rodillas llorando como un niño y pidiéndole a Jesucristo que viniera a su corazón y que Jesucristo lo libertara y que Jesucristo rompiera las cadenas que había en su vida. El poder de Dios vino a la vida de ese hombre, y ese hombre fue transformado por el poder de Dios. Dios lo libertó de la droga, del alcohol, Dios lo libertó de la vida que él llevaba. Jesucristo rompió esas cadenas, trajo sanidad, trajo restauración, lo comenzó a fortalecer, lo comenzó a edificarlo, y Dios comenzó a obrar ese milagro que Dios había prometido en el tiempo señalado. La madre no vio en ese momento a su hijo en lo natural, porque su madre había partido, pero por los ojos de la fe esa mujer vio a su hijo transformado por el poder de Dios, y murió creyendo que era fiel quien lo había prometido y que Dios lo iba a hacer, y Dios lo hizo. Dios cumple sus promesas. Dios no es un mentiroso, Dios cumple sus promesas. Y yo quiero decirle a usted que me está viendo en esta hora, en cualquier lugar,
Esta historia que yo le estoy contando es una historia real, es una historia verídica, no es una película, no es una fantasía, no es una anécdota, es algo real que sucedió. ¿Sabe por qué? Porque ese hijo, ese hombre por el cual oraba esa madre, ese hombre soy yo. Yo soy el resultado de una madre que murió creyendo que Dios me iba a tocar. Yo estaba perdido, sin esperanza, sentenciado a morir, pero la oración de esa mujer, la oración de esa madre, esa oración fue oída por Dios. Y Dios le dio una promesa. Y esa promesa que Dios le dio a través de aquellos misioneros que en algún momento Dios los llevó ahí a nuestra casa, nosotros éramos apenas jovencitos, y oraron por nosotros y nos profetizaron y nos dijeron lo que Dios iba a hacer con nosotros y lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero Dios, hermanos, cumplió esa promesa. Dios cumplió esa promesa, y Dios no es un mentiroso. Dios cumple lo que Él promete. Yo quiero decirle en esta hora, yo sé que hay personas que me están viendo que han estado orando por sus hijos, que han estado orando por sus hijas, que han estado orando por su pareja, que han estado orando por alguna petición. Hay un tiempo señalado de Dios para tu vida. Yo soy el fruto de esa oración, yo soy el fruto de una visitación de Dios para mi vida. Y déjame decirte que yo no quería nada con Dios, no quería saber nada de Dios, quería vivir mi vida como yo quería. Mi corazón estaba endurecido, mi mente, hermano, era hierro. O sea, no me entraba nada. La gente venía y me hablaba y me decía, conociendo el camino, conociendo el amor de Dios, el diablo había endurecido mi corazón, había endurecido mi vida. Pero un día vino esa visitación de Dios. Un día Dios llegó a esa casa a visitarme. Aunque yo estaba en las drogas, aunque yo estaba en el alcohol, aunque quizás yo no valía nada para nadie, no valía ni un 5, lo había perdido todo y estaba a punto de perder mi propia vida, pero Jesucristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Jesucristo dio su vida en esa cruz, y esa sentencia de muerte que había en contra de mi vida, Jesús la exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Por eso yo le hablo con autoridad en esta hora, que Él puede liberarte, que Él puede romper esas cadenas, que Él puede restaurar tu matrimonio, que Él puede sanarte, que Él puede liberarte y Él puede levantarte. No importa dónde estés, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Yo creo en un Dios que levanta aún aquello que está muerto. Yo creo en un Dios que levanta aún aquello que está perdido, aún aquello que es inalcanzable, aún aquello que no hay solución y no hay salida. Él puede obrar ese milagro a favor de ti y a favor de tu familia. Yo quiero decirte en esta hora, este es el tiempo de Dios para tu vida. Hay un tiempo señalado, y Dios hoy quiere visitar tu casa, hoy Dios quiere visitar tu hogar, hoy Dios quiere visitar tu familia. Pero Dios necesita una persona, Dios necesita a alguien que diga: pastor, yo creo que Dios lo va a hacer, yo creo que Dios va a visitar mi casa, yo creo que Dios va a visitar mis hijos, yo creo que Dios va a visitar mi iglesia, yo creo que Dios va a visitar mi familia, yo creo que Dios va a visitar mi ministerio. Y cuando yo sea visitado por Dios, yo sé que las cosas van a cambiar, que aquello que no se miraba se va a comenzar a ver, aquello que no se podía alcanzar se va a poder alcanzar, aquello que yo no podía tener lo voy a tener. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe. Alguien que se levante en esta hora y diga: pastor, yo creo que Dios va a hacer ese milagro, yo creo que Dios va a obrar ese milagro a favor de mi vida. Dios hizo ese milagro en mi vida. Dice en el libro de Lucas capítulo 19 que había un hombre llamado Zaqueo, y dice que este hombre llamado Zaqueo había entrado Jesús en Jericó e iba pasando por la ciudad. Y mira lo que dice la palabra: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña de estatura. Dice que este hombre, cuando se dio cuenta que Jesús llegó a Jericó, este hombre, que era un hombre rico, un hombre importante, un hombre que lo tenía todo, pero sabe, en pocas palabras, no tenía nada, porque había un vacío en su corazón. Este hombre quería ver quién era Jesús, pero era pequeñito, era chiquito, y la única manera de poder verlo era subirse a un árbol. Pero sabe, subirse a aquel árbol para aquel hombre iba a ser visto por todos, pero él hizo a un lado quizás la altivez, la soberbia, quizás lo que él andaba cargando, quizás él era un hombre altivo, quizás un hombre prepotente, pero aquel hombre se tuvo que subir a aquel árbol.
Y al subirse a aquel árbol, yo le aseguro una cosa, que los ojos de todos estaban en la vida de ese hombre llamado Zaqueo. Como un hombre tan importante se estaba subiendo a un árbol, tan solamente dice, ¿por qué? Porque dice que procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Hoy muchas personas quieren saber quién es Jesús. ¿Quién es verdaderamente Jesús? No es la religión, no es una organización. ¿Quién es Jesús? Porque el que salva es Jesús. La iglesia no te va a salvar, el cura no te va a salvar, el sacerdote no te va a salvar, la monja no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, ni la pastora. El único que te va a salvar es Jesucristo. El único que iba a salvar a Zaqueo era Jesús. El único que iba a llenar ese vacío que había en su corazón era Jesucristo. Y mira lo que sucedió. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué hermoso. Cuando Zaqueo se sube a aquel árbol, lo que menos Zaqueo esperaba era que Jesús se detuviera y que Jesús lo quedara viendo y que le dijera: ¿sabes qué, Zaqueo? Desciende deprisa, porque es necesario que hoy entre yo a tu casa. En pocas palabras, hoy es necesario que te visite. Voy a visitar tu casa. Este es el tiempo para ti, Zaqueo. Este es el tiempo que había sido establecido para que tú recibieras la salvación, para que tú recibieras el milagro más extraordinario y el milagro más valioso que cualquier ser humano pudiera recibir: el perdón de sus pecados. Dice la palabra que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este es el tiempo para ti, Zaqueo. Este es el tiempo para que se cumpla esa promesa por la cual yo vine a morir a este mundo. Yo vine a morir a este mundo y a dar mi vida por todo aquello que estaba perdido. Y tú, Zaqueo, eres un hombre que está perdido. Puedes tener oro, puedes tener plata, puedes tener carro, puedes tener casa, puedes ser una persona que tenga muchísimos bienes, pero yo quiero decirte una cosa: no tienes absolutamente nada, porque cuando te mueras todo eso se va a quedar aquí. Cuando te mueras no te vas a llevar absolutamente nada. Quizás otra persona lo va a disfrutar y quizás no lo vas a disfrutar ni siquiera tú. Pero yo quiero decirte que he venido para salvarte. He venido para salvar tu casa. He venido para salvar tu familia. He venido para darte el verdadero razón y el propósito de vivir en esta tierra. Y dice la escritura que entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Zaqueo no podía creer que Jesús mismo le estaba diciendo: voy a ir a tu casa, me voy a sentar en tu mesa, vamos a comer juntos, vamos, te voy a hablar ahí en tu casa. Cuando Jesús llegaba a las ciudades, eran multitudes las que venían. Pero ahora Zaqueo tenía una cita privada con el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Hoy tú tienes una cita privada, ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en tu apartamento, ahí en tu sala, ahí donde tú estás en este momento. Dios ahora mismo, Dios está tocando tu vida, Dios está tocando hoy tu corazón, y hoy Dios está trayendo una visitación sobrenatural a tu vida, porque Dios te va a levantar y Dios te va a restaurar y Dios va a traer salvación a los tuyos. Yo sé que más de alguna persona que nos está viendo en esta hora, el poder de Dios lo está tocando. Quizás hay personas ya que hasta están llorando, porque no estás llorando por el problema que tienes, no estás llorando por esa situación, porque quizás eres adicto a la droga o al alcohol, o eres adicto a las pastillas para los tranquilizantes. Estás llorando porque la presencia de Dios está viniendo fuertemente a tu vida. Es una cita privada con Jesús. Y esa cita privada que Zaqueo tuvo cambió su vida. Cambió su vida y transformó su familia. Y le trajo un propósito maravilloso a su vida. Si hay alguien que puede cambiar el corazón de un hombre, si hay alguien que puede cambiar ese corazón duro, endurecido. Quizás hay personas que me están viendo en este momento. Quizás eres duro con tu esposa, quizás eres duro con tus hijos, quizás eres duro con las personas que están a tu alrededor. Quizás estás enojado, estás molesto y quieres sacar tu ira, quieres sacar tu enojo, lo mal que te sientes. Déjame decirte una cosa: si hay alguien que puede transformar ese corazón, es Jesús. Y mira lo que sucedió. Al ver
esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué Jesús no buscó la casa de los cristianos modelos de Jericó? ¿Por qué Jesús no buscó la casa de los mejores pastores o la casa de los mejores personajes de esa ciudad como cristianos? ¿Por qué? Porque Jesús no vino a buscar a sanos. Jesús no vino a buscar a personas perfectas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a morir por lo perdido. Jesús vino a morir por esas personas que están perdidas, por esas personas que no son salvas, por esas personas pecadoras, esas personas débiles. Jesús vino a morir por la prostituta. Jesús vino a morir por el homosexual. Jesús vino a morir por el drogadicto. Jesús vino a morir por los narcotraficantes. Jesús vino a morir por los pandilleros, por los mareros, como quiera usted llamarlo, gangueros. Jesús vino a morir por aquellas personas que estaban perdidas, sin esperanza, sin salida, por esos hombres que endurecidos de su corazón, esas mujeres endurecidas, esas personas, hermanos, que no querían nada con Dios. Pero estas personas, hermanos, algo comenzó a suceder en la vida de ellos. Algo le llamó la atención a Zaqueo para ir a conocer a Jesús. Y déjeme decirle una cosa: la razón por la cual Zaqueo se acercó a Jesús era porque ese era el tiempo de Dios para Zaqueo. Era el tiempo de la salvación para este hombre. Pero como sabemos, siempre van a haber personas que van a cuestionar, personas que van a juzgar, personas que van a señalar, personas que van a hablar esto, van a hablar lo otro. Y la gente comenzó a levantarse. ¿Cómo es posible que Jesús, el Salvador del mundo, que es santo, que salva a los perdidos, ahora mismo está sentado en la mesa del hombre más pecador y en la mesa del hombre más duro y más soberbio y más altivo de esta ciudad? Todos conocían a Zaqueo, todos sabían quién era Zaqueo, recaudador de impuestos. Un hombre que había hecho riquezas, un hombre que había hecho tantas cosas. Pero este hombre, hermanos, recibió a Jesús en su casa. Y cuando este hombre recibe la visitación de Jesús en su casa, yo quiero decirle una cosa. Yo creo que en ese momento era tan fuerte la presencia de Dios en esa casa. Era tan fuerte la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo comenzó a tocar el corazón de aquel hombre. Y aquel hombre que tenía un corazón duro, endurecido, un hombre, hermanos, duro completamente. Sus ojos estaban ciegos. Él lo que quería enriquecerse, él lo que quería era ser el hombre más rico y seguir siendo rico. A él no le importaba quitarle la casa a la gente. Él era un prestamista. Quizás hay alguien ahora mismo, quizás tú eres un prestamista, quizás le has quitado las casas a la gente, quizás le has quitado los carros a la gente, quizás le has quitado muchas cosas a la gente. Hoy Dios te está hablando y hoy Dios te está diciendo: Zaqueo era un prestamista, pero un prestamista que se estaba enriqueciendo, que les ponía altos impuestos a la gente para que la gente perdiera sus bienes y así los conseguía. Pero ahora Zaqueo estaba siendo visitado por Jesús y la gente sabía que Zaqueo era un sinvergüenza. Así como usted lo escucha, la gente ya lo sabía cómo era Zaqueo. Zaqueo era, para los negocios, él era único. Él sabía cómo negociar. Él sabía cómo hacer las transacciones. Él sabía hacerlo todo. Pero se había sentado uno más poderoso. Se había sentado delante de él alguien que iba a transformar su vida, alguien que lo iba a cambiar, alguien que no le venía a ofrecer un negocio, a decirle: ¿sabes qué? Yo necesito esto, yo te vengo a ofrecer algo que tú no tienes. Tú podrás tener oro, podrás tener plata, podrás tener casa, podrás ser un hombre de éxito, pero te hace falta lo más importante, que es la salvación. Y dice la palabra de Dios, y con esto vamos a ir ya terminando. Entonces dice la palabra que la gente comenzó a murmurar que cómo era posible que Jesús se sentara a comer con un hombre pecador, una persona que tenía una mala reputación en esa ciudad. Pero mire lo que sucedió cuando Zaqueo comienza a escuchar el comentario de la gente. Algo comienza a suceder en Zaqueo. Algo comienza a suceder en el corazón de este hombre, que este hombre comienza a reconocer que había hecho cosas que no estaban bien. Cuando Dios visita, cuando Dios llega a aquella persona que está caminando en un camino equivocado, esa persona comienza a ser tocada, comienza sus ojos a ser abiertos, y aquella persona se comienza a dar cuenta que el camino que había tomado era el camino equivocado. Dios visitando a este pecador.
Y dice la escritura, entonces Zaqueo puesto en pie, mire lo que sucedió. Zaqueo puesto en pie dijo al Señor. ¿A quién le dijo? Al Señor. No fue y se lo dijo a los hombres. No fue y se confesó y le dijo a los hombres cuál era su pecado. Al Señor. ¿A quién le tienes que confesar tu falta? ¿A quién le tienes que confesar tu pecado? No es al hombre, es al Señor. Porque yo, ¿qué te voy a perdonar? El Señor es el único que tiene la autoridad y la potestad de poder perdonar pecados. Él puede perdonar pecados. Él puede perdonar faltas. Él puede perdonar los errores de la vida del ser humano. Y este hombre le dice, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, le dijo. La mitad de lo que yo tengo, Señor, yo se lo entrego a los pobres, le dijo. Y mira lo que le dice. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadriplicado, 4 veces, Señor. No solamente le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, sino que lo que me queda, Señor, escuche bien, lo que me queda, Señor, yo se lo voy a dar 4 veces a aquellas personas que en algún momento yo les quité injustamente lo que a ellas les pertenecía. En pocas palabras, ¿sabe lo que Zaqueo le estaba diciendo? ¿Sabes qué, Señor? Si es necesario renunciar a todas estas posesiones que tengo por recibir lo que tú me estás ofreciendo, la visitación que tú estás viniendo a darme ahora, de que yo pueda ser salvo y que yo pueda ser una nueva criatura, esto no tiene precio, esto no tiene precio, la salvación es gratuita. Y Zaqueo toma la decisión de decirle, yo he fallado, yo he pecado, yo te he dado la espalda, pero que ahora que tú estás visitando mi casa, hoy sé quién eres tú, Jesús, el Salvador. Tú eres el único que puede llenar el vacío que hay en mi corazón. Y mira lo que Jesús le responde. Porque el Hijo del Hombre, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Desde el momento que este hombre reconoce quién era Jesús y reconoce su falta y su error y cree en Jesús, Jesús mismo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa porque por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? Hijo de la fe. Creyó en Jesús. Abraham le creyó a Dios, Sara le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, Dios hizo lo que tenía que hacer en la vida de ellos. Y mire con qué termina. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted notará en la primera historia que yo le compartí acerca de Sara y Abraham, ¿por qué Dios escogió a Sara? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Dios sabía que Sara era estéril. Dios sabía que Sara no podía tener hijos. ¿Por qué Dios no escogió otra persona y escogió una persona que tenía su vientre cerrado? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscar y a salvar lo que ya no tenía esperanza. Cualquier cosa que esté sucediendo hoy en su vida, yo quiero decirle, Dios quiere visitarle. Pero la decisión de que usted le abra la puerta no es una decisión mía. Usted nos ha abierto la puerta al ver este programa, al escuchar esta palabra. Usted ha abierto la puerta de su casa. Pero yo quiero decirle, no es suficiente abrir la puerta, no es suficiente haber prendido el televisor y ver este programa. Es necesario abrirle la puerta de su corazón y recibir a Jesús como el Salvador de su vida. Hoy el Señor quiere salvarlo. Hoy el Señor quiere llenar ese vacío que hay en su corazón. Pero es una decisión que usted tiene que tomar. Yo sé que hay personas que me están viendo en este momento, personas que el Espíritu Santo los está tocando, que el Espíritu de Dios le ha estado hablando durante este tiempo, durante esta palabra. El Espíritu Santo de Dios los ha estado ministrando. Yo sé que hay amigos y amigas también que nos están viendo, que yo sé que también Dios les está hablando. Yo quiero decirte una cosa. Quizás usted me dirá, pastor, yo soy débil. Yo tengo muchas debilidades en mi vida. Pues dice la palabra que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Dios te escogió a ti para hacerte un hombre fuerte, una mujer fuerte. Dios te escogió a ti para bendecirte. Dios te escogió a ti
para llenar ese vacío que hay en tu corazón. Yo quiero hacer una oración primeramente por todos aquellos amigos o amigas o personas que quizás se han apartado de los caminos del Señor. Quizás hay personas que me están viendo en este momento, en algún momento algunos eran pastores, en algún momento quizás algunos eran predicadores o predicadores, quizás en algún momento tú tocabas algún instrumento y te has apartado de los caminos del Señor. Yo quiero decirte una cosa, este es el momento que Dios ha diseñado, este es un tiempo de Dios para tu vida, esta es la hora de Dios para ti, para que tú le abras tu corazón al Señor y tú te conectes con el Padre por medio de Jesucristo. Ahí donde estás, yo quiero invitarte y usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Cuando Zaqueo se levanta y Zaqueo confiesa a Jesús lo que él había hecho mal, era confesar su pecado. Jesús lo perdona, Jesús lo limpia de esa falta y él reconoce que él había cometido un error. El arrepentimiento es un cambio de vida. El remordimiento solamente es un sentimiento de culpa donde la persona se siente mal, pero vuelve a hacerlo y lo vuelve a hacer. El Señor quiere que tengamos un verdadero arrepentimiento y que nosotros nos volvamos a Él. Ahí donde usted está en este momento, querido amigo, querida amiga, hermano o hermana que se ha apartado de los caminos del Señor, haga conmigo esta oración, así como Zaqueo, y confiese hoy su pecado, no delante del pastor Yamal Salén, no delante de quizás la persona que está ahí a su lado, sino delante de Dios. Y si hay familias que me están viendo en este momento y usted le ha fallado a Dios, pídale perdón a Dios en esta hora y reconcíliese con el Señor. Si usted ha ofendido a su esposa, si usted ha ofendido a su esposo, si ha ofendido a sus hijos, si ha ofendido a alguien, este momento es un momento para que nos reconciliemos y le pidamos perdón a Dios. Dice la palabra, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Zaqueo invocó ese nombre y Jesús entró a su casa y Jesús visitó su casa y la salvación de Dios vino a la casa de Zaqueo. Así la salvación de Dios quiere venir a su casa. Y ahí donde está, diga conmigo, Señor Jesucristo. Diga conmigo, Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Y gracias, Señor Jesús, por perdonarme todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Soy libre de toda atadura, soy libre de toda obra del enemigo. Me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús, y creo con todo mi corazón, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Rey de los Reyes y el Señor de los señores. Ahora, Padre, yo oro por cada persona que hizo esta oración. Espíritu Santo de Dios, redarguye. Espíritu Santo de Dios, convence, da testimonio a los corazones, a los espíritus ahora, Señor, de cada una de estas personas que ahora son hijos de Dios, Señor, coherederos, que tienen herencia en Dios, que ahora reciben, Señor, Padre, esa visitación de Dios en sus corazones, Señor, y que tú llenas sus casas, que tú bendices sus hogares, que tú, Señor, bendices sus matrimonios, bendices sus hijos, bendice la obra de sus manos, Padre. Oramos por ellos en esta hora y que la gracia y que el favor de Dios sea sobre su vida. Este tema ha sido: Dios siempre cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y ahí donde está, en el nombre de Jesús, reciba sanidad y reciba salud. En el nombre de Jesús, esa hemorragia se detiene. Ese dolor de huesos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esos huesos son tocados ahora. Por el poder de la palabra, reciba sanidad y reciba salud. Ahí donde está, ahí está el Señor trayendo sanidad. Ahí está el Señor trayendo ese toque, ese bálsamo, esa sanidad en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Reciba ese toque, reciba la sanidad de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios está obrando ese milagro. Dios está obrando ese milagro ahora en su vida. En el nombre de Jesús, levante de esa cama. Levántese de esa cama. La depresión te suelta. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad, espíritu de muerte te suelta ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de droga, de alcoholismo te suelta ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de tabaco, del tabaco, toda adicción al tabaco ahora mismo te suelta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios viniendo a tu vida. Dios está trayendo salvación a tu vida. Dios está trayendo salvación a tu vida. En el nombre de Jesús, el Señor te libera de esas ventas de droga. Bota todo eso en el nombre de Jesús. Él te libera de la droga ahora mismo. Te libera ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Dios te va a bendecir.
Renuncia a la venta de drogas, renuncia al narcotráfico, renuncia a la mafia, renuncia a todas esas cosas y al momento de hacerlo, el Señor te va a abrir una puerta, el Señor te va a abrir una puerta y el Señor te va a bendecir mucho más abundantemente en el nombre de Jesús. Créelo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo sé que Dios está tocando vida. Hay personas que me están viendo que se dedican a la prostitución. Suelta eso ahora en el nombre poderoso de Jesús. Suelta eso y me dirá: pastor, ¿y cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer para sostener a mi hijo? Suelta eso, que Dios te va a abrir una puerta. Comienza a creerle a Dios, comienza a caminar por la fe, que el Señor va a bendecir tu casa, que el Señor va a bendecir tus hijos. Dice la Biblia: no he visto justo desamparado. Desde el momento que te arrepentiste, tú eres un justo, eres un hijo de Dios, un redimido de Dios. Y la Biblia dice: decirle al justo que le va a ir bien. Dios te bendiga. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Y yo quiero animarte para que, si usted necesita oración, si usted necesita hablar conmigo, ahí va a aparecer el teléfono en la pantalla de su televisor, 832-790-8487, para que usted se comunique con nosotros. Yo sé que han estado llamando, han estado mandando mensajes de texto. Todos esos mensajes y todas esas llamadas, quiero decirle, a veces es difícil contestarle a todos, pero tratamos de poder contestarle, quizás no a todos, porque es mucha gente. Pero quiero decirle que si usted no recibe una llamada o una respuesta, quiero decirle que estamos orando por usted. Estamos orando por usted y vamos a tratar de poder contestarle a todos. Esa es la intención de nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús yo quiero animarle en esta hora que le crea a Dios. Que le crea a Dios con todo su corazón. Ha sido una bendición haber compartido en esta hora esta palabra. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que la paz de Dios sea sobre su vida. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de texto con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de texto con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.